Bueno, vamos a profundizar también en lo que ha ocurrido en una jornada nueva de balance de las autoridades en torno a la pandemia. Les cuento que la ministra de Salud, María Begoña Ayarza, visitó a niñas y niños del hospital Luis Calvo Maquena para reforzar el llamado a la donación de órganos y tejido. ¿Y por qué hago la alusión también al tema de la pandemia? Porque muchas de las situaciones, ya sea las listas de esperas o también en alguna de la donación de sangre hasta la donación de órganos, como sabemos, han tenido un impacto producto que la prioridad ha estado precisamente en la situación de cómo manejar la pandemia. Entonces esto ha tenido efecto y coletazo precisamente en otras urgencias, y una de ellas que sabemos que es fundamental, donde el tiempo ahí sí que juega un rol relevante, es precisamente la donación de órganos. Así que tenemos ya a María Paz Ortiz para poder profundizar en este llamado que se hace por parte de las autoridades. Cota, ¿qué tal? Buenas tardes. No, Cota, estamos con problemas, ahí no te podemos escuchar de la mejor manera. Vamos a tratar de solucionar eso mientras yo les comento que se ha hecho entonces este llamado a reforzar un tema que ha tenido una serie de campañas. Hemos tenido que cambiar nuestra lógica de lo que significa la donación de órganos. Recordemos también que hay una normativa que dice que solo ahora expresamente uno tiene que decir si es que no quiere donar, que eso fue también bien sustancial precisamente en que pudieran aumentar la donación propiamente tal. Ahora sí te escuchamos. A ver, María Paz, dinos hola. Ahí sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Hola, muy buenas tardes. Claro, Okay. Es un llamado de alguna forma, tú bien lo decías, han habido modificaciones también en nuestra legislación para donar órganos, pero durante la pandemia hay un impacto que se dio y que fue evidente, porque también estábamos en una situación compleja, se convirtieron camas para poder atender también y dar abasto. Nuestra red asistencial se modificó también entendiendo que la pandemia había que atenderla, y quedaron de lado también estas cirugías muchas veces, y también la gente dejó lamentablemente de donar órganos. Las autoridades destacaban ese llamado, que es donar órganos es donar vida, por supuesto. Y claro, comparando los datos que hay en disposición en el sitio del MinSal, en 2019 llegamos a un pic de muchos trasplantes, que eran 533. En 2021 ya bajamos a 355. Esa era la cifra que teníamos, la más actualizada que hay. También, al parecer, van cerca de 173 trasplantes. Y entonces, claro, el llamado era a retomar de alguna forma esta discusión que habíamos tenido en algún momento también, cuando se cambió la legislación, para que entonces también pudiéramos donar órganos de manera, claro, que la gente tenga que explicitar cuándo no quiere donar, y que siempre seamos entonces donantes. Y en el marco de este retomar de alguna forma de este llamado, estaban entonces las autoridades del Ministerio de Salud. Estuvo presente la ministra de Salud en el hospital doctor Calvo Maquena en Providencia. Estaban ahí entonces en una de estas aulas hospitalarias donde los niños van a clases, porque llegó Zigzag con una donación importante del libro Se Busca Corazón, que también, claro, trata el tema de las donaciones de órganos. Es un libro ilustrado muy bonito para los niños también, que puedan entonces entenderlo. La ministra llegó ahí, les leyeron este libro, y entonces muchos ejemplares que se van a repartir entonces en distintas aulas hospitalarias del país, también para reforzar este mensaje a los niños que también están entonces internados en los distintos recintos de la salud pública de nuestro país. Escuchemos lo que decía la ministra al respecto, y también entonces la directora de Zigzag, que llegó con esta donación importante. La pandemia ha tenido un impacto muy grande en la donación de órganos, y en el caso de los adultos estamos en cifras ahora parecidas a lo que teníamos el 2019, y el impacto en infantil ha sido aún mayor. O sea que el impacto en infantil, estamos con cifras que nos sobrepasan los dedos de la mano en algunos de los órganos. Por tanto, si el impacto ha sido grande en adulto, en infantil el impacto ha sido aún mayor. Y por tanto, esta actividad que estamos haciendo hoy es para sensibilizar no solo la donación en general, sino que en particular el efecto que tiene en niños, que tengamos un país que no tenga una cultura de donación de órganos. Queremos hacer una donación simbólica de libros para todas las escuelas intrahospitalarias de Chile, y empezar con esto una alianza, porque para Zigzag es sumamente importante apoyar en esta campaña de donación de órganos, y ir no solo creando lectores, sino que creando conciencia tanto en los niños como en sus familias.
Bueno, revisemos algunas cifras. Mira, los últimos 3 meses se ha crecido en torno a lo que tiene que ver con la donación, son 177 trasplantes, y es una cifra bien similar a la que se tenía en el año 2019. Finalmente aquí se quiere volver a reforzar una campaña que, como muchas situaciones de salud, se ha visto truncada en su prioridad producto de la pandemia. Ya lo decíamos, también lo reforzaba la propia ministra, pero ya desde antes no teníamos cifras que nos ponía a nivel mundial, y ahí hay que precisar, Cota, que siguen existiendo algunos mitos, podríamos decir, alguna poca claridad en la información en torno a lo que significa la donación. Hay situaciones bien inverosímiles que siguen para mucha gente estando presente al momento de expresar la voluntad. Por eso hubo este cambio en la normativa, que más bien lo que plantea es que uno tiene que explicitar si es que no quiere, pero que todos somos potenciales donantes. Entonces ahora también lo que tiene que hacerse es un catastro, que eso también es bien importante, en el fondo, que la salud tenga la capacidad de rápidamente poder entregar esta información, porque sabemos que muchas veces son minutos los claves al momento de tener que realizar esta intervención. Claro, es importante el catastro, el tener las cifras, el contar también con información, que eso también decían, de alguna forma van a tener que hacerlo en el MinSal, retomar también todo esto, porque claro, les preguntábamos, ¿esto es simbólico? ¿Hay una donación? ¿Hay un incentivo importante también para partir educando desde pequeños? Que eso también es muy relevante, pero que se va a hacer en lo concreto, porque también es interesante ver cómo se va a poder retomar esto. Y claro, un catastro sería la mejor forma de partir de alguna forma, entendiendo que, claro, como tú decías, hay mucha mitología también respecto a cómo funciona la donación de órganos. La gente también, bueno, hay motivos también religiosos que se pueden entender, pero cuando se trata de desinformación simplemente ahí también es complejo, así que es importante también educar cómo funciona este proceso, y también para la tranquilidad de las familias, porque muchas veces tiene que ver con eso, la gente expresa ser donante y es la familia la que finalmente después dice no queremos hacer este procedimiento, claro, porque también hay un tema emotivo al respecto, que eso también se podría cambiar a lo mejor culturalmente en nuestro país si elegimos también educar desde las bases y también entregando la información correspondiente. Pero aprovechamos también que la ministra, por supuesto, estaba en este contexto para entonces también preguntarle por el tema del aumento importante en los virus respiratorios. No solo hay COVID-19 en este momento en nuestro país, hay también influenza, hay parainfluenza, hay mucho virus sincicial, es el mayor, el que más predomina dentro de estas enfermedades. Le preguntábamos también por las camas, cuántas camas críticas hay disponibles, cómo vamos en esta ocupación. La semana pasada el subsecretario de redes asistenciales daba cuenta de un 90% en ocupación de camas, y ahora también se denunciaba en el hospital Ezequiel Fernández que también estaban un poco al tope. Le preguntábamos efectivamente. Los virus respiratorios y el virus del coronavirus. Por tanto, reforzamiento de los servicios de urgencia y atención primaria, y reforzamiento de la atención en los servicios de urgencia hospitalarios para los signos de alarma. Este virus respiratorio sincicial, en aquellos niños más pequeños y con factores concomitantes, como señalábamos, de enfermedades que acompañan al niño, cardiopatía, enfermedades respiratorias, puede tener mayor gravedad. Y es allí donde efectivamente pueden haber hospitalizaciones. No ha habido un pic de hospitalizaciones. Lo que hemos tenido es un aumento de la circulación que ha hecho acudir más a los servicios de urgencia. Y por tanto tenemos buena respuesta de camas críticas y camas hospitalarias, no solo en adultos, sino que también en pediatría.
Ahí estaba entonces el balance que hacía la ministra, importante llamado también, y que sepan también, por supuesto, en las casas, porque son los más pequeños también los más afectados, lamentablemente, por el virus incisional, por también la influenza, para la influenza y para el COVID-19, por suerte tenemos vacunas, pero para los otros virus no tenemos, entonces el llamado era que por favor a los papás también no los saquen de inmediato a las urgencias, porque ahí también hay otros focos con los que se pueden enfermar, que sepan también identificar los síntomas que también entregaban entonces desde el MinSal, y a cuidarse, y por supuesto también reforzaban el llamado a vacunarse y a donar órganos, a donar vida, Vivi. Claro, todo esto con el foco pensando precisamente en los niños, pero es sumamente cierto lo que se ha dicho todos los años en las campañas de invierno. Muchas veces se lleva por una situación de que uno cree que puede ser mejor, pero en ese centro asistencial se contagia, tal vez iba con algo mucho más leve, y hay cosas que uno sabe que puede efectivamente trabajar o más bien responder en las casas, así que volver a reforzar ese llamado para no exponerlos más de la cuenta. Gracias, Cota, que estés muy bien, nos vemos. Chao, Vivi, nos Chao. vemos.